Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, el día de ayer estuvimos platicando sobre el cambio de base. Estuvimos viendo algunos ejercicios. Ya anteriormente habíamos dado la definición de una base ordenada, las coordenadas con respecto a una base y cómo podíamos obtener la matriz que nos mandaba de las coordenadas de un vector en una base a las coordenadas en otra base. Y estaba esto resumido aquí en este resultado. Aquí está descrito, está resumido el procedimiento para encontrar la matriz de cambio de base que nos lleve de la base canónica a una base en particular. Hicimos ya un ejemplo donde encontrábamos la matriz de transición de la base canónica a esta base B. Hicimos también otro ejemplo que nos daba la matriz de transición de la base canónica a esta base formada por estos dos vectores. Y vamos a ver ahora este otro ejemplo que dice lo siguiente. Vamos a tomar a V como el espacio vectorial real de todos los polinomios de grado menor o igual a 2. Así que, ¿quiénes son los elementos de B? Pues son funciones que tienen esta forma que pueden ver ustedes aquí. Así que las funciones de esta forma son los elementos de este espacio vectorial. Ahora vamos a tomar un número real fijo. Entonces, ese número real fijo se va a llamar t. Y para ese número real fijo vamos a definir estas funciones. Definimos G1, G2 y el otro obviamente debería ser G3, pero hay un pequeño error ahí de dedo. Entonces, esa función es G3. En primer lugar, hay que probar que esas funciones forman una base para nuestro espacio vectorial. ¿Qué hacemos? A veces, cuando nos dicen polinomios y si hemos estado trabajando con espacios vectoriales solamente RNs, a lo mejor de repente puede resultar raro y decir, bueno, pues aquí son polinomios, ¿qué puedo hacer? Pues bueno, algo que podamos empezar a hacer es tratar de escribir estos vectores con la base que ya conocemos para el espacio vectorial V. Sabemos que V son los polinomios
de grado menor o igual a 2. Y una base para ese espacio, una base es 1x al cuadrado. Cualquier polinomio de grado menor o igual a 2 lo podemos escribir como una combinación lineal de estos tres. Así que esta es la base canónica para este espacio de polinomios. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Ok, entonces vamos a escribir estos vectores en términos de esta base. Entonces, pues G1X, pues simplemente se queda igual. G2X lo vamos a poner como T más X para seguir conservando este orden donde primero va el término numérico y ya luego empezamos con las variables. Entonces, este es T más X y G3. Si desarrollamos ese cuadrado, ¿qué nos quedaría? Pues sería X al cuadrado más 2T más T cuadrado. Ah, y aquí me falta un X, ¿verdad? Creo que no se distingue muy bien, o ya. Entonces aquí es 2t por x más t cuadrado. Así que, siguiendo este orden, tendríamos esto. Quiere decir que las coordenadas de G1 en esta base que le podemos poner, ¿cómo se llamaba la otra? A ver, déjenme revisar. Si esta se llama B, pues a esta canónica le vamos a poner B'. Entonces esta va a ser la base B'. Entonces las coordenadas de G1 en la base B', pues es 1, 0, 0. Las coordenadas de G2 y las de G3, ¿quiénes son? Las coordenadas de G2 serían T, 1, 0, y la otra sería T cuadrada, 2T, 1. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta?
Profe, entonces puedo aplicarle, en este caso se utilizó la variable X, pero puede utilizarse cualquier otra variable, ¿no? En el caso de que sean con dos, polinomios de dos variables, ¿sigue ah, aplicándose lo mismo? ¿Cómo qué polinomio de dos variables? Ah, en función de X y Y. No sé, puedes ser un poco más explícito. Que en lugar de bueno, ahí tenemos G1 entre paréntesis X, pero que ahora aparezca X, Y, que esté en función de dos variables. Sí, puedes hacer algo similar. Habría que ver un ejemplo en particular para ver qué es exactamente a lo que te refieres, pero si estás pensando en polinomios, por ejemplo, en variables separables, es decir, que las variables de x y de y se puedan separar, entonces se puede hacer algo similar a esto que tenemos aquí. Ok, profe, ¿y en este caso la T es un número real o es otra variable? La t es un número real que queda fijo con anticipación. De acuerdo. ¿Alguna otra pregunta? Ok. Entonces, puede resultar más sencillo trabajar con las coordenadas de los vectores que trabajar con estos vectores que teníamos originalmente, que son funciones polinomiales. Así que, si nosotros tenemos estos vectores, ¿cómo verificamos que estos sean linealmente independientes? Porque a final de cuentas es lo que necesitamos probar para verificar que estos forman una base. Necesitamos ver que son linealmente independientes y que generan a todo el espacio. Como aquí ya tenemos una base que genera todo el espacio y tiene tres elementos, si encontramos un conjunto linealmente independiente de tres elementos, tendrá que ser también una base del espacio. Así que probar que estos tres vectores forman una base de nuestro espacio vectorial se reduce a probar si estos tres vectores son linealmente independientes. Pero estos ya los podemos ver como si fueran cualesquiera vectores con los que hemos trabajado anteriormente, así como vectores en Rn, porque únicamente vamos a trabajar con las coordenadas. ¿Qué necesitamos probar para verificar si son linealmente independientes o no?
Profe, entonces sería aplicar lo mismo, bueno, el teorema que usamos ayer. Sí, ¿cuál fue? No, usamos una matriz y una matriz inversa, pero Ok, por ahí va la cosa. Entonces, vamos a formar una matriz. La que se forma con estas coordenadas como columnas. Ahora, si estos tres vectores son linealmente independientes, ¿cómo va a ser, cómo tendrá que ser el determinante de esta matriz? Diferente de cero. Vamos a ponerle P a esta matriz. Entonces, además esta matriz es triangular superior. ¿Cuál es su determinante? 1. Entonces, por todo lo que hemos dicho y hecho, como el determinante de P es 1, que es diferente de 0, entonces los vectores G1, G2 y G3 son linealmente independientes. Como el espacio, como la dimensión del espacio vectorial es 3, entonces, y que creo que era así, B, el conjunto B formado por G1, G2, G3 es una base para B. ¿Hasta aquí alguna pregunta? no, profe. Ok, esta era la primera parte del ejemplo que nos pedía probar que era una base. Ahora vamos a encontrar la matriz de cambio de coordenadas para pasar de esta base, de la base usual, a la base de G1, G2 y G3. Así que si tenemos P, lo que tienen que hacer es encontrar P inversa. Recordando que T es un número real fijo. Entonces, ¿me ayudan a encontrar la matriz inversa?
Ok, ya Javier nos hizo favor de poner la matriz inversa en el chat. Aquí está. Y eso quiere decir que si nosotros queremos escribir un vector, en este caso los vectores son polinomios de grado menor o igual a 2, de coordenadas C0, si tenemos f de x es igual a C0 más C1x más C2x al cuadrado, entonces las coordenadas de este vector en la base canónica pues son C0, C1, C2, estas son las coordenadas en la base canónica. Así que si queremos escribir este vector en la base B, vamos a multiplicar esta matriz por este de acá. Entonces, vamos a hacer el cálculo aquí. ¿Cuánto da este producto? Sería C0 menos C1 por T más C2 T cuadrada C1 menos 2T por C2 y aquí C2. ¿De acuerdo? Sí, profe. Eso quiere decir que el vector f de x se puede escribir como C0 menos C1t más C2t cuadrada por G1 más C1 menos 2 C2t por G2 más C2 por G3 de x. Así que si yo les doy el polinomio 7 más 5x al cuadrado, ¿cómo se escribe en términos de la base G1, G2, G3?
Profe, el micrófono. Perdón, les decía que C0 vale 7, C1 vale 0, C2 vale 5, así que sería 7 más 5 t cuadrada por G1 de X más C1 vale 0, así que aquí sería menos 10 t por G2 de X más 5 G3 de X. Por ejemplo, ¿no? Bien, ¿alguna duda? Ok, parece que no. Profe, sería sustituir las G en el lugar donde está escrito en la función H para hacer las operaciones aritméticas correspondientes. Aquí ya he escrito la función h en términos de la base G1, G2, G3. Si quieren comprobar que efectivamente lo que está de este lado es igual a esto, entonces sí habría que sustituir los valores de G1, G2 y G3 y hacer todas las operaciones. Claro, profe. Ok, y vamos a otro ejemplo. Dice, tenemos ahora dos bases. En R2 tenemos la primera base, la base B, y tenemos la base B'. Anteriormente habíamos estado trabajando el cambio de una base a la base canónica, pero ahora vamos a ver qué pasa cuando ya ninguna de estas dos bases es la canónica. ¿Qué podremos hacer aquí?
Bueno, aquí hay que recordar cómo era el procedimiento que estaba aquí, cómo se formaba la matriz P. Entonces, la matriz P era esta matriz cuyas columnas, en cada una, quedaban expresados los vectores de la base, de una base en términos de la otra. Entonces, lo que tendremos que hacer será, o una manera de hacer esto será, expresar los vectores de la primera base en términos de la segunda, por ejemplo, o viceversa. Ok, así que tenemos las dos bases. ¿Cuál expresamos en términos de cuál? Entonces recordemos que lo que nos da es que si tenemos un vector X en coordenadas de la base B, que tiene coordenadas B1 y B2, esto quiere decir que este vector es B1 por el vector 3, 1, más B2 por el vector 2, menos 1. Eso quiere decir que un vector tenga coordenadas B1 y B2. Y así que para lograr esto, lo que vamos a hacer es que el vector 3, 1 lo vamos a expresar como una combinación lineal si quieren aquí les ponemos A1, A2. Necesitamos escribir el vector menos 5, 3 como B1 necesitamos encontrar cómo escribir este vector como combinación lineal de los vectores de esta base y también cómo escribir este vector como combinación lineal de los mismos vectores.